comisión de que el fondo ha sabido administrar sus recursos, los recursos de los trabajadores, y que eso ha permitido, digamos, beneficios a distintas, a muchas familias de la universidad. Con permiso. Sí, el fondo realmente ha estado administrado por funcionarios y gente muy responsable, creativa, dinámica, y eso lo fortalece cada año más y nos convence más a los afiliados de seguirlo apoyando y seguir afiliados aun cuando nos pensionemos. La gratitud que se le tiene a través de nuestra historia laboral al Fondo de Beneficio Social por todos sus aportes, insisto, no solo al funcionario como tal, sino que se extiende al gremio familiar, es parte ya de la vida del funcionario universitario. De haberme tomado en cuenta para venir a esta audiencia aquí en la Asamblea Legislativa. Quiero también quedar claro que vengo en representación de los y las trabajadores de la universidad, independientemente donde encuentren en estos fondos. La verdad, la idea de estar aquí también es en representación de los trabajadores más necesitados, de aquellas personas que nos obligan a que estos fondos nos obligan a que tenemos que pertenecer a una asociación, y eso no debe ser correcto, sino que nosotros debemos decidir a lo nuestro, a cualquier organización que nosotros queramos tener. Y eso es lo que no me gusta del juego que está haciendo ASUUNA, y yo espero que en Dios, que los y las diputadas de esta Asamblea Legislativa entren en conciencia, en defensa de todos los trabajadores, independientemente de donde tengan estos fondos. Por eso que le doy gracias a Dios, le doy gracias al fondo, le doy gracias a todos, y que aquí yo represento prácticamente a las compañeras y compañeros que no pudieron llegar, y que ojalá que Dios primero todos haga a beneficio de los trabajadores. 7673, Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional. Para ellos contamos con presencia de representantes de la Asociación Solidarista de la Universidad Nacional, ASUUNA, y del Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional. Ya que veo a varios representantes de cada una de las organizaciones, yo no sé si será doña Fresia Sancho la que va a hablar por el fondo, por ASUUNA, y don Carlos Flores, ¿quién va a hablar? Don Enrique Alvarado. Entonces, en el caso de nosotros nos representa el licenciado Ricardo Alborno. ¿Ricardo? Alborno. Al respecto, quisiera indicarles la mecánica que vamos a utilizar en esta sesión para que los insumos sean del mayor provecho posible. Además de darles las bienvenidas, les vamos a dar inicialmente hasta 10 minutos a cada una de las organizaciones para su exposición inicial, y luego pasaremos a brindarles 5 minutos adicionales a cada uno para que se refieran a la posición externada por la contraparte, y luego pasaremos a un periodo de preguntas y respuestas por parte de las diputadas y diputados. Iniciamos con don Ricardo de la ASUUNA. Entonces entro uno por uno a indicar las razones que tenemos para estar en contra del proyecto presentado por el Fondo de Beneficios Sociales de la UNA. Las asociaciones solidaristas tienen rango constitucional, como ustedes lo saben. El artículo 64 de la Constitución nos habla de que el Estado debe procurar el desarrollo del solidarismo y reconocer el derecho de patronos y trabajadores a organizarse libremente en asociaciones solidaristas con el fin de obtener mejores provechos. Entre los fines de las asociaciones solidaristas, según la ley, se encuentra la justicia, la paz social, la armonía obrero-patronal y el desarrollo integral de sus asociados. En su artículo 6 se estipula que el Estado procurará el fortalecimiento y desarrollo de las asociaciones solidaristas. La legislación, el segundo punto por el cual nosotros también fundamentamos nuestra posición, es que la legislación procura deslindar
los campos de competencia entre las asociaciones solidaristas y los sindicatos, un organismo sindical, los respalda un organismo sindical e inclusive sus organismos directivos están integrados por miembros del sindicato en una mitad, pero con la aclaración de que su regulación también establece ¡No es cierto! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira! la presidencia de uno de los miembros del sindicato en esa junta directiva puede determinar sindicalmente la balanza. No confundan, no es cierto lo que están diciendo, usted sabe. En este caso, debido a las situaciones conflictivas que se presentaron en el pasado en cuanto a las competencias de asociaciones solidaristas y sindicatos, en el año 93 se reformó el artículo 8 de la ley 6970 en su inciso E y el párrafo final en el sentido de delimitar los campos, de manera que quedó prohibido a las asociaciones solidaristas realizar actividades tendientes a entorpecer el funcionamiento de las organizaciones sindicales, pero igualmente en el mismo sentido ese mismo artículo le prohibió a las organizaciones sindicales lo mismo con relación a las asociaciones solidaristas. Y esto nos parece muy importante porque precisamente de aprobarse este proyecto, ese conflicto que se venía presentando en el pasado entre asociaciones solidaristas y sindicatos volvería otra vez a crear una tremenda, enorme conflictividad laboral, por el hecho de que entonces empiezan cada uno a invadir el campo del otro. ¡Yo elijo! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Que me administran! ¡Yo elijo! ¡Mentiroso! Pedirle a las gentes de los barrios que por favor permitan oír la audiencia. Consideramos que de aprobarse este proyecto, esa conflictividad se presentaría sin ninguna necesidad, puesto que ya la legislación ha establecido a quién le corresponde el manejo de esos fondos. Mediante los incisos Che y E, claramente se estipuló que ni los sindicatos ni las asociaciones solidaristas podrían realizar actividades propias del otro bajo pena de disolución. Siendo que por ley el manejo del Fondo de Prestaciones Laborales es materia de las asociaciones solidaristas, la prosecución de este proyecto representa sin duda alguna una grave injerencia de las competencias legales de las asociaciones solidaristas, de manera que de lograr su objetivo vendrán conflictos legales para hacer cumplir las sanciones respectivas. El tercer punto que planteo es el que dictámenes legales de la Procuraduría General de la República, de la Contraloría General de la República y de la Dirección Jurídica del Ministerio de Trabajo establecen claramente que los recursos de cesantía que administra el Fondo de Beneficio Social son fondos públicos, propiedad de la UNA. El afiliado no adquiere un derecho sobre esos recursos, como es el caso de la Asociación Solidarista. Los dictámenes de la Contraloría y del Ministerio de Trabajo son idénticos a esta conclusión a la que se llega. Y esto tiene mucha importancia porque de aprobarse este proyecto, esos fondos que son de dominio de la universidad, que están bajo la propiedad de la universidad, irremediablemente pasan a ser bienes de dominio. Debería ser primero un proyecto de desafectación de bienes de dominio público a bienes de dominio privado y posteriormente las reformas de la ley correspondientes a esa variación, pero con las responsabilidades que tiene el hecho de poder justificar el que bienes que son de dominio público, que deben estar a la orden de la universidad para los casos en que haya que cubrir prestaciones, pasan a ser bienes de dominio privado, en cuyo caso el fondo los puede manejar a su gusto y antojo, como los ha venido manejando hasta el último momento. No tengo tiempo para mostrar esa afirmación última. El criterio de la Dirección Jurídica del Ministerio de Trabajo
es idéntico a esta situación representada en este punto, por lo cual no pierde el tiempo en explicar cuáles son los dictámenes que ha dado el Ministerio de Trabajo con relación a esta materia. El cuarto punto que traemos es que la Contraloría General de la República ha establecido en su ley orgánica la facultad, como en el artículo primero, facultad define el concepto de hacienda pública para referirlo a los fondos públicos. Es decir, que la hacienda pública tiene que ver con los fondos públicos. Y en el artículo 4 se definen las competencias de la Contraloría sobre los entes de los órganos que integran la hacienda pública. Y en su inciso B faculta a la Contraloría a ejercer la fiscalización y control sobre sujetos privados en tanto sean custodios o administradores de fondos públicos. De manera que si por el proyecto y sin una desafectación previa la ley pasa esos fondos de fondos públicos a fondos privados, la Contraloría pierde competencia para conocer, para fiscalizar y para controlar esos bienes que son bienes de los contribuyentes, porque son bienes del demanda, son bienes del derecho público y no del derecho privado. Podemos hacer una serie de argumentaciones relacionadas con este tema, pero lo dejamos para posteriormente. El quinto punto es que la ley... Ya se le agotaron los 10 minutos. Vamos a contar con 5 minutos para cada uno para terminar de completar los argumentos. Iniciamos, por favor, diga el nombre antes de arrancar. Muchas gracias, buenas tardes, señores y señoras diputadas, señores y señores asesoras, compañeros universitarios que se encuentran en Navarra. Ante esta misma comisión un recuento histórico bastante amplio sobre la concepción, la naturaleza propia del Fondo de Beneficio Social. Sin embargo, me voy a permitir robarme o utilizar 2-3 minutos de este tiempo para volver a expresar. Mi nombre es Enrique Alvarado, perdón, no lo dije en su momento, asesor legal del Fondo de Beneficio Social. En un primer momento quiero aclarar que, como lo establece el artículo 1 de la ley 76-73, que es la ley que precisamente estamos en este momento tratando de modificar, establece claramente la personalidad jurídica del Fondo de Beneficio Social. Somos una persona de derecho privado, sin ánimo de lucro subjetivo, que nacemos a la vida jurídica con el afán de dar un bienestar socioeconómico a los funcionarios universitarios y sus familias. Nosotros en ningún momento somos un sindicato. Nosotros el registro nacional, no nos encontramos inscritos en el Ministerio de Trabajo, aunque sí debemos reconocer, y tal cual lo expliqué la semana anterior, el Fondo de Beneficio Social nace a la vida jurídica o tiene su génesis jurídica en la negociación colectiva plasmada en una convención colectiva desde el año de 1981, que posteriormente fue reiterada mediante la ley 76-73 del año de 1997. Como primer punto, y creo que quedó bastante analizado y quedó completamente claro hace 8 días, el Fondo de Beneficio Social no es un sindicato, es una persona jurídica completamente distinta, con una organización funcional, organizativa y administrativa completamente distinta, y amparados en nuestra propia ley que nos otorga esta personalidad jurídica. En un segundo término, y aprovechando que don Ricardo trae a colación el artículo 8 de la Ley de Protección al Trabajador, quiero aclarar también que precisamente este mismo artículo es el que uno de los asideros que nos permiten administrar la cesantía, que ya la administramos, toda vez que el artículo 8 de la Ley de Protección al Trabajador claramente manifiesta que pueden administrar cesantía las asociaciones solidaristas, las asociaciones cooperativas, y me voy a permitir leer literalmente,
así como los anteriores, refiriéndose a las organizaciones que pueden administrar cesantía, así como los anteriores a la vigencia de esta ley que se otorgan en virtud de leyes especiales, como tenemos nosotros la ley 76-73, así como normas, contratos colectivos de trabajo o convenciones colectivas, que fueron lo que nos dieron a nosotros el nacimiento de la vida jurídica. Recordemos que los trabajadores se promulgan en el año 2000 y entra en vigencia en el año 2001, y nosotros nacemos en la vida jurídica por convención colectiva y con la potestad de administrar cesantía desde 1981, de 19 años antes, y desde 1997 con la ley 76-73. Es decir, que aquí no habría absolutamente ninguna violación a ningún principio constitucional, no se está violentando absolutamente ningún precepto solidarista, e incluso el legislador quiso, plasmándolo en este artículo 8 de la Ley de Protección al Trabajador, que organizaciones con una naturaleza como la nuestra también pudieran administrarse. De igual manera, quiero aclarar que tanto la Procuraduría General de la República desde el año 2007, con el informe C078-2007, al igual que la Contraloría General de la República en su informe DAGJ 1208 del año 2007, al igual que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, han establecido claramente que el Fondo de Beneficio Social puede administrar cesantía, y dicho sea de paso, desde el año 2007 nosotros venimos administrando cesantía. Les ruego, señores y señoras diputados, diputadas, que observemos en detenimiento el proyecto y vamos a ver que no se refiere a la administración de cesantía. Sería absurdo entrar a legislar sobre la administración de cesantía si ya lo tenemos legislado, ya tenemos el derecho y ya lo estamos haciendo desde hace 6 años. Simple y sencillamente en relación a la entrega de los rendimientos generados en relación a la administración de esta cesantía. Desde el año 2007 la Universidad Nacional, en aquel entonces con un 0.5% y a día de hoy en un 4%, la Universidad Nacional ha venido girando a las 3 organizaciones que administramos cesantía, llámense Copeguna, Asubuna y Fondo de Beneficio Social, exactamente el mismo porcentaje para la administración de cesantía. Aquí, con esta ley, no se le está creando absolutamente ningún gasto nuevo a la universidad. Es un gasto ya presupuestado, ya establecido, incluso ya aprobado por la Contraloría General de la República. Nosotros, mediante este proyecto de reforma de ley, no estamos buscando absolutamente ningún beneficio superior al que ya tienen tanto las asociaciones cooperativas como las asociaciones solidaristas en su administración, y por el contrario, lo que estamos tratando de tutelar y velar mediante este proyecto de reforma es simplemente que todos los trabajadores universitarios tengan exactamente las mismas condiciones para que se les administre su cesantía, buscando con ello una paridad y una equidad y una quiere que se le administre su cesantía, vaya a tener exactamente los mismos derechos y no se le menoscaben ni sus derechos económicos ni sus derechos de igualdad. De igual manera, quisiera aclarar que, tal cual como se dijo anteriormente, los dineros de cesantía tienen que estar a disposición del patrono, sea quien sea, de conformidad tanto con el artículo 29 del Código de Trabajo, como con la Ley de Asociaciones Solidaristas, como con la Ley de Asociaciones Cooperativas. El dinero correspondiente a cesantía siempre tiene que estar a disposición del patrono para cuando se rompa la relación laboral. Es decir, que no existe tampoco en este momento, incluso como está redactada la ley en este momento, sin que se haya aprobado la reforma, no existiría absolutamente ningún vicio, toda vez que en la ley, en el marco normativo nuestro, al igual que está quedando con el proyecto de reforma, dichos dineros de igual manera van a estar a disposición del patrono, igual que lo establece para las asociaciones solidaristas, igual que lo establece para las asociaciones cooperativas. Por consiguiente, aquí no se está menoscabando ni se está produciendo ningún tipo de vejación ni a la hacienda pública ni al patrono, aspecto que quiero que por favor lo tengamos falso, completa y rotundamente falso. Tal cual lo vimos en el artículo 8 de la Ley de Protección al Trabajador, muy bien nombrada y articulada por don Ricardo Jargo. Están claros
y son números clausos aquellas organizaciones que pueden pedir asociaciones cooperativas, asociaciones solidaristas y todas aquellas que previo al año 2000 ya tenían el derecho de administrar, como es el caso nuestro, aunque hayamos sido creados por convención colectiva, tal cual lo establece también la misma norma. Les puedo asegurar que en este país existen 13 fondos, incluyéndonos a nosotros, que el único fondo que en su articulado, ya sea aquellos que tienen solo un articulado convencional, o en su articulado legal, que somos solo dos, el Fondo de la Universidad Nacional y el Fondo de Recope, que hace 3 años le otorgaron una personalidad jurídica, de todos esos 13 fondos, la única organización que podría llegar a administrar cesantía amparados en este artículo 8 de la Ley de Protección al Trabajador somos nosotros. Por consiguiente, aquí no se está abriendo absolutamente ningún portillo para que otras organizaciones puedan administrar. Para que pudieran administrar otras organizaciones debería presentarse un proyecto de reforma al artículo 8 de la Ley de Protección al Trabajador, no el proyecto de reforma de la ley especial que tenemos nosotros, ley número 7673. Básicamente, esta sería mi participación de momento. Yo creo que quise y quiero ser muy puntual. Insisto y reitero, la ley no pretende crear nuevos derechos, no pretende crear nuevos beneficios, ni pretende crear nuevos gastos para la hacienda pública. Simple y sencillamente hay una realidad, tal cual es que se giran los dineros individualizados para los funcionarios que escogen al Fondo de Beneficio Social para la administración de su cesantía, individualizados de igual manera que se le giran individualizados a las demás organizaciones, exactamente el mismo porcentaje que se le giran a las otras organizaciones, no se gira ningún porcentaje superior ni mayor. Y lo único que nosotros venimos a pedir aquí a esta Asamblea Legislativa es simple y sencillamente que nos permitan entregar los rendimientos tal cual lo hacen las asociaciones solidaristas de una forma. Que nos han escogido a nosotros como los que han elegido otras organizaciones sociales. A continuación, 5 minutos para que usted se refiera a algún comentario o algo que haya hecho la gente del fondo y que ustedes quieran rebatir, o alguna otra información que ustedes quieran aportar. Tienen que prender el micrófono, Ricardo. Si el fondo es un sindicato, el problema... Es un ignorante, no trabaja en la U. Se están, a través de un proyecto de ley como este, pasando fondos que son públicos a fondos privados, en donde ellos no aceptan de que van a poder colocar cuentas individuales de los trabajadores en propiedad de esos trabajadores, en cuyo caso, ¿qué va a poder hacer? ¿Qué va a poder hacer la Contraloría? ¿Qué va a poder hacer ningún organismo contralor si resulta que los bienes pasan a propiedad mía como trabajador? En el momento en que a mí me giren como trabajador y me depositen un dinero que me pertenece en propiedad exclusiva, en el momento en que la Contraloría empiece a pedirme cuentas, le planteo un recurso de amparo, porque la propiedad en Costa Rica se respeta, la propiedad privada, y se quiere hacer propiedad privada en relación con bienes de dominio público que actualmente están bajo la propiedad de la universidad. Pero además, el otro punto importante de este proyecto es que la Ley de Administración Financiera establece una forma de desafectar bienes de dominio público a pasarlos a bienes de dominio privado. Igual lo hace la Ley Orgánica de la Contraloría, igual lo hace la Ley de la Contratación Administrativa. Y yo me pregunto, ¿cumplen este proyecto los requisitos que establecen estas 3 leyes para desafectar bienes de dominio público y convertirlos en bienes de dominio privado? No los cumple. De manera que responsabilidad de la Asamblea Legislativa es que sin cumplir los requisitos que la ley manda para una desafectación a través de un medio inidóneo como es la reforma de una ley, están violando el Código Fiscal del siglo antepasado, están violando la Ley de Administración Financiera, están violando la Ley Orgánica de la Contraloría, que tiene 5 artículos relacionados con la desafectación o con la ubicación de bienes de dominio público en entes privados, con una cantidad de responsabilidades y requisitos. Y cuando se dan requisitos,
se puede entonces, se deben cumplir primero esos requisitos. El proyecto es tan inaceptable que le da responsabilidades a las entidades de la UNA en unos bienes que pasan a dominio del fondo. Entonces, ¿cómo se pasa el Consejo Universitario o la auditoría interna de la universidad puede siquiera penetrar esos fondos? Y algo que quiero decir es que sin haberse reformado la ley, el fondo ha repartido utilidades. Sin haber reformado la ley, ha creado cuentas individuales. Sin haberla reformado, ha cometido esos abusos con la complicidad del Consejo Universitario de la UNA y con la complicidad de la auditoría de la UNA. Ya ha habido evidente negligencia. Bueno, si lo que se quiere es que esos bienes queden a gusto del fondo, como quiera manejarlo, bueno, entonces que se apruebe. Pero lo que quiero decir es que este proyecto no ha cumplido con la desafectación, que es lo primero que debe traerse aquí. Debe traerse aquí un proyecto para desafectar y hacer expedientes de cada uno. Si la ley pasa así, en determinado momento quiere decir que cada uno tendrá un patrimonio propio dentro de ese gran fondo, en cuyo caso cualquier situación que se presente en contra de cualquier trabajador que se le quiera tocar ese fondo por parte de la universidad, porque la universidad lo necesita para pagar prestaciones, presenta un recurso de amparo y sencillamente lo gana porque tiene propiedad privada sobre esos bienes, pero una propiedad privada bastarda, porque ha sido aplicada a través de una reforma de una ley y no a través de los medios de desafectación que establecen las leyes. Si las leyes establecen la desafectación es para cumplirla, porque si no, mejor deroguemos esos artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría, deroguemos los artículos de la Ley de Administración Financiera. La desafectación es lo contrario a la expropiación, pero tienen un requisito especial: requieren interés público al movimiento. Y aquí no vemos ningún interés público, sino un interés específico de un organismo un tanto atípico, en que no sabemos si es qué clase de organismo es, porque nace de una convención colectiva, está formado en su junta directiva por la mitad de directivos del sindicato, etc. Bueno, no importa, eso no es problema, no tenemos nada contra el sindicato, tenemos contra las cosas como se hacen. De manera que eso es lo que yo quisiera decir. Yo dejo aquí una copia de los argumentos de cada uno de esos puntos que yo planteé para los que de ustedes quieran pues indagar más en razones jurídicas, porque yo vengo aquí solamente a las razones jurídicas para oponernos nosotros a eso. Muchas gracias, don Ricardo. Muchas gracias, señora presidenta. En primer término, debo decir, con todo respeto, que bajo ninguna circunstancia voy a permitir que se venga a ofender el buen honor y la buena administración de la organización que yo represento. Una organización que tiene más de 3.000 afiliados en su afiliación regular, que tenemos 1.300 afiliados en nuestra afiliación cesantía, que somos supervisados por la Contraloría General de la República, que somos supervisados por la Contraloría Universitaria, que somos supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, que tenemos auditoría interna de planta, que tenemos 2 auditorías externas al año, que cumplimos con absolutamente todos los parámetros que establece toda la legislación nuestra, que gracias a ello hemos podido dotar a más de 500 personas de casa de habitación a lo largo de nuestra historia. Damos rendimientos mensuales en las cuentas individuales de todos nuestros afiliados en afiliación regular, y que bajo ninguna circunstancia voy a permitir que se venga a jugar aquí con el buen nombre de esta organización, simple y sencillamente con habladurías. Ya la semana anterior lo hicieron, lo vienen a hacer hoy otra vez, y lastimosamente, cuando no se tienen argumentos, se debe pasar a la ofensa y alzar la voz. Y eso no es así con mi organización.
En un segundo término, quiero aclarar que la propiedad de los fondos de cualquier trabajador en este país, sea de una empresa pública o sea de una empresa privada, los fondos de cesantía pasan a ser de ellos en el momento en que se da la ruptura de la relación laboral. En ese momento ellos van a tener acceso a dichos recursos. No van a tener acceso a dichos recursos antes en ninguna organización en este país. Llámese cooperativa, llámese asociación solidarista o llámese como nosotros Fondo de Beneficio Social. Por consiguiente, pasan a ser precisamente estas organizaciones que administran la cesantía quienes son las encargadas de custodiar, de tutelar y de administrar dichos fondos, en beneficio no de ellas, porque aquí me parece que hay un clarísimo y gran error conceptual. O sea, ninguna de estas organizaciones se puede beneficiar a sí misma, porque ninguna tiene ánimo de lucro subjetivo. Nosotros nos debemos a los afiliados que tenemos. La riqueza que se genera es para nuestros afiliados, no es para nosotros. Por consiguiente, tampoco es cierto que quién sabe qué pasa con la plata y que el fondo se va a hacer un millonario por administrar, cuando ya ha quedado completamente claro que somos los que podríamos estar entregando los mejores rendimientos en este momento y que nosotros no nos enriquecemos en un solo céntimo con esa administración, porque todo lo que generamos y lo ganamos se lo traspasamos a los afiliados que nos han hecho el favor de escogernos o de elegirnos para que les administremos la cesantía. Y tan es así, tan curioso es así, que existiendo 3 organizaciones dentro de la Universidad Nacional que podemos administrar cesantía, solo la SOUNA se opone. Yo no he visto en ningún momento la cooperativa de trabajadores de la Universidad Nacional se haya opuesto a este proyecto. Yo no he visto que la Universidad Nacional se haya opuesto a este proyecto. Hasta la rectora está a favor. Ahí están todos los documentos que respaldan. El Consejo Universitario. El Consejo Universitario anterior, como el Consejo Universitario actual, del rector anterior, como la rectora actual, están completamente de acuerdo en que se apruebe este proyecto de reforma. ¿Por qué? Porque lo que quiso la Universidad Nacional fue que en un marco de libre competencia, de igualdad, el funcionario universitario pudiese escoger cuál organización quiere que le administre su cesantía. No sé cuáles son los requisitos, porque como aquí se habla de requisitos y no se dice cuáles son. No sé si viene de una misma partida presupuestaria, si viene de un mismo presupuesto, si viene del mismo ente gubernamental que gira los fondos a las organizaciones, si se gira de forma individualizada a nombre de cada uno de los trabajadores universitarios que ha elegido a cada una de estas organizaciones. No entiendo, ni no sé de dónde se puede sacar o se puede colegir en este momento que unos fondos se tengan que manejar de una manera y que otros fondos se tengan que manejar de otra manera. O sea, no entiendo cuál es la diferencia si se está dando una traslación de dominio del ente patronal a las organizaciones, a los funcionarios, a través de las organizaciones que representan dónde es que unos son públicos y dónde es que otros son privados. O sea, si es por la génesis de la cuenta es la misma, si es por la génesis del presupuesto es el mismo. Muchas gracias, señor presidente. Consultas y preguntas de los diferentes diputados. Diputado Juan Carlos Mendoza, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señora Presidenta en ejercicio. Diputadas, diputados y público que nos acompaña, invitados el día de hoy. Y en toda esta discusión, pues, y con la comparecencia el día anterior y el día de hoy, digamos, a mí como diputado me queda claro, por un lado, y creo que está absolutamente claro, que el Fondo de Beneficio Social no es un sindicato. Creo que claro que hay una representación sindical en la Junta Directiva también, pero digamos, el afirmar que el fondo, o sea, que es un sindicato administrando fondos de cesantía, creo que es un error en el que no deberíamos de caer como comisión, porque no hay, digamos, sustento para
afirmación. Ahora, creo que un tema que no se está viendo con todo el cuidado del caso y que me parece que es base en la discusión que debemos sacar es insistir en el artículo 8, en el carácter del artículo 8 de la Ley de Protección al Trabajador. Y dice ese artículo, y creo que es importante que lo tomemos en cuenta, sobre todo a raíz del informe de servicios técnicos que estaba repasando, en que creo que no se toma en consideración con suficiente cuidado, o me gustaría escuchar las explicaciones, y digamos esa interpretación del artículo 8. Porque dice el artículo en cuestión, los aportes de cesantía realizados por los patronos, asociaciones solidaristas o cooperativas de ahorro y crédito, regulados por lo dispuesto en la Ley 7849 del 20 de noviembre del 98, así como los anteriores a la vigencia de esta ley, que se otorgan en virtud de leyes especiales, normas, contratos colectivos de trabajo o convenciones colectivas, se considerarán realizados en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de esta ley y estarán regulados por todas sus disposiciones. Es decir, existe, digamos, cuando hay una convención colectiva que lo permite, toda la facultad legal, según la Ley de Protección al Trabajador, de generar por parte de otro tipo de organizaciones y la administración de los aportes de cesantía. Entonces, venir a decir que eso es una facultad exclusiva de cooperativas o de asociaciones solidaristas, pues me gustaría aclarar ese punto porque no es la lectura que yo hago al menos de Seguimos con don Víctor Hernández hasta por 15 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados, asesores, representantes de la Asociación Solidarista y el Fondo de Beneficio Social, compañeros asesores, todos tengan muy buenas tardes. A mí me preocupa ver dos organizaciones de una institución de alto prestigio a nivel nacional y donde está constituida por trabajadores de gran aporte a estas organizaciones y en la cual han hecho todos sus esfuerzos dignamente para entregarse a ella, y que hoy dos organizaciones estén lidiando por el manejo de unos recursos y sangrando a una institución a la cual es mucho más importante. Y lo digo como académico, porque no me gustaría ver a la Universidad de Costa Rica en estas condiciones. Creo que es una situación que, si las autoridades de la universidad están avalando, son los que deberían de dar el enrumbamiento a lo que como y debe manejar estos recursos. Y me crea un desgano ver una situación de estas. Ya desde hoy, hace 8 días, se comenzó a lidiar un caso enconoso, y como digo, como académico me preocupa ver este juego acá. Ahora, como diputado, pues yo siento que quisiera creer que las dos organizaciones buscan el beneficio de los trabajadores. Quisiera creer eso. Y no irnos a cuál saca mayor provecho. Y una descalificación de una organización u otra, si eso no es sindicalista, me parece que es como echar un humo ahí para oscurecer. Pues me parece que no es el caso, no es de discusión. Yo respeto mucho a las asociaciones solidaristas y creo que han hecho un buen trabajo a nivel nacional. Pero también conozco el paralelo a lo que es el Fondo de Beneficio Social. Y conozco todos sus antecedentes, cómo lo han hecho en la Universidad Nacional. Y lo lógico, y es muy similar a lo que sucede en el Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica, donde cualquier cantidad de gentes hemos resuelto situaciones, y principalmente aquellos de menores rangos de ingreso en la institución han resuelto el problema de vivienda. No me crea a mí una situación conflictiva de si tuviera que votar el proyecto a favor de la Junta de Beneficio Social, el Fondo de Beneficio Social, porque ya ha demostrado, si desde el 81 presente,
han dado crédito, no crédito monetario, pero no crédito de que sí saben hacer las cosas. Este reto de cuál se queda con el manejo de los recursos, cuando al final de cuentas los más beneficiados deberían de ser los trabajadores y la menos perjudicada debería ser la universidad. Y créanme que yo el informe de servicios técnicos todavía no lo he revisado, pero sí tuve acceso a un documento que viene de la Contraloría, donde, refiriéndose a otro caso, señala en el oficio de FOE-ED 0370, dice, dentro del contexto, dice: en consecuencia, la transferencia de recursos públicos que realizan los patronos a la Asociación Solidarista no se enmarca entre los supuestos contemplados en el artículo 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ni en las circulares números 14.299 y 14.300, lo que implica, a su vez, que no se encuentran dentro de competencia de fiscalización de esta Contraloría General. Entonces, me preocupa que en ese quién tiene más supervisión o qué, porque al rato pues yo sé que así se ha expresado acá, el Fondo de Beneficio Social tiene una regulación a través de la SUGER. Igualmente las asociaciones solidaristas tendrán su legislación que lo regula. Sin embargo, yo no le haría tanto ruido hacia estos fondos públicos, porque yo creo que la Asociación Solidarista no es una entidad pública. Exacto. Y yo jamás voy a entrar en competencia con don Ricardo ¡Cabeza caliente! y con don Álvaro Peñaranda, que son profesionales muy ilustres en el campo, que entrar a formar una discusión legal de este calibre, porque no tengo la formación. Pero sí me parece que más me hubiera gustado que esto se hubiera resuelto al interno de y traer un ¡No quisiera! ¡No quisiera! Esta es mi participación y muchas gracias. Con la palabra, yo nada más quiero hacer un par de consultas. Realmente, viendo el informe de estudios técnicos, creo que uno de los temas importantes que lo dijo el diputado Mendoza fue sobre el tope, sobre el cumplimiento del tope, que ya más o menos explicó el abogado, que es una de las cosas importantes. A mí me parece que deberíamos aclarar particularmente hacia dónde va el proyecto de ley. Creo que aquí ha quedado claro de que ya va a venir mostrando la cesantía a través de algunos dictámenes de la misma Procuraduría. Ya desde el 2007 se dice que pueden administrar los fondos, y lo que yo entiendo realmente el proyecto es si les vamos a dar las mismas condiciones para que, al igual que la Asociación Solidarista y la misma cooperativa Copeuna, puedan repartir los rendimientos. De alguna manera, en el informe del expediente pasado 17.041, una de las cosas que se valoraban sobre el tema de las inconstitucionalidades era la violación del principio de igualdad. Yo no sé si en este momento nosotros realmente estamos violando ese principio al no darle las mismas condiciones. Si aquí no estamos realmente discutiendo si pueden administrar el fondo, sino si realmente pueden repartir o no los recursos. De ahí que, según pues hemos conversado, los fondos siguen siendo públicos, ni el traslado. Lo que se necesita es autorizar, digamos, crear ese mecanismo de administración de esa cesantía para que se vaya repartiendo. Pero sí, me parecería muy importante poder entender mejor la argumentación de servicios técnicos con respecto a lo que es la administración
administración de la cesantía propiamente, porque me parece un tema central. Vi el informe, lo estamos recibiendo y creo que valdría la pena digamos, poder profundizar con la opinión de ellos sobre las razones por las cuales consideran que no es administrable por el fondo y la figura que tiene. Entonces me gustaría poder profundizar en el tema, si bien lo tienen los compañeros y compañeras y la señora presidenta. Servicios técnicos. Con mucho gusto, Juan Carlos, y buenas tardes. El Departamento de Servicios Técnicos emitió el criterio oficial mediante el oficio ST-025 del 2013, que precisamente durante el día de ayer fue entregado acá en la comisión para que se integrara al expediente y ya fue subido al sistema de información digital. En realidad, el departamento nuestro efectúa un análisis jurídico y económico relacionado con la propuesta, pues por supuesto por los alcances que trae el proyecto. Quizá uno de los elementos que es importante rescatar del informe es que una vez revisada la exposición de motivos, se indica en la exposición de motivos que el propósito central o la columna vertebral del proyecto es que los funcionarios que tienen depositado el Fondo de Auxilio de Cesantía en el fondo, en el FBS, ¿verdad?, puedan recibir los réditos que les corresponden. Entonces, en ese sentido, el informe nuestro se decanta por indicar que, por supuesto, que ese es un derecho de los trabajadores. Siguen el principal, que es el dinero que deposita la universidad como auxilio de cesantía. Entonces todos los réditos que esos dineros generen le pertenecen también a los trabajadores. Igual que sucede con lo que administran las asociaciones solidaristas. Digamos que en ese sentido el Departamento de Servicios Técnicos integra en el expediente las recomendaciones de redacción que en nuestro criterio serían atinentes para que la norma sea viable. En relación con el artículo 8 del proyecto, que quizá es el que en este momento podría estar generando un poco más de polémica, porque trae una redacción, digamos, en dos frases. La primera frase establece cuáles son los requisitos que deben cumplirse, que es el rompimiento de la relación contractual, independientemente de la razón que lo origine. Ese es, digamos, el requisito sine qua non para que el empleado pues pueda recibir el importe por auxilio de cesantía. Y digamos que eso no es una cuestión novedosa porque ya está establecido no solamente en el Código de Trabajo, sino que en la propia convención colectiva de los empleados de la Universidad Nacional. Lo establecieron en el artículo 95, que además sufrió una reforma que establecía un tope de auxilio de cesantía originalmente de 15 años, ¿verdad? Y luego establece una reforma al artículo 95 de la convención y trasladan ese auxilio de cesantía a 20 años, ¿verdad? Y que la única razón es la ruptura de la relación laboral. No obstante, ese artículo 8 agrega una frase que indica que en la eventualidad de que el trabajador exceda el tiempo laboral contemplado en la convención colectiva, que en este momento es 20 años, ¿verdad?, para el pago de hasta ese tope por auxilio de cesantía, podrá la parte patronal continuar depositando el importe de cesantía, que se interpretaría que, por ejemplo, pienso yo, si una persona trabajó 35 años en la Universidad Nacional, entonces ya no correspondería solamente al pago de 20 años que establece la convención colectiva, que es ley, ¿verdad?, es una ley entre las partes, fue homologada por el Ministerio de Trabajo, ha cumplido todas las formalidades correspondientes y establece que son 20 años. La norma, al adicionar esta frase, podría interpretarse que se le estaría permitiendo al patrono continuar depositando más allá del tope de esos 20 años. Y eso es lo que genera una serie de inquietud por vicios de legalidad y de constitucionalidad que no lo declara, por supuesto, el Departamento de Servicios Técnicos porque no tenemos la competencia, pero que sí consideramos que es nuestra responsabilidad señalárselos a ustedes para que se tomen las consideraciones y las prevenciones del caso, respetando en primer término la misma convención que fue establecida entre los empleados y la universidad, que es una autónoma, ¿verdad?
entiendo yo, para aclararme, que el informe no plantea de ninguna forma, digamos, la imposibilidad del manejo de los fondos de cesantía ni de la retribución de los réditos, que era lo que tal vez yo equivocadamente había leído en una primera lectura del informe, y me alegro que así sea. Y el segundo punto, me parece que sería interesante si servicios técnicos pueden repasar la exposición ante mi pregunta que hicieron la gente del fondo, para ver, inclusive conversar, me parece, técnicamente acerca de la distribución de eso, porque claro que es un tema sensible que hay que verlo con todo el detalle, y hacerle la excitativa a los compañeros de la subcomisión, pues que se haga el ajuste, si es necesario del caso, pues para que quede claridad de que lo que se quiere en todo caso es respetar los términos de la convención colectiva, ni ir más allá, ni reducir de ninguna forma los alcances de la misma. Muchas gracias, doña Cristina, por sus aportes. ¿Algún otro diputado? Damos por terminada la audiencia. No hay discusión de proyectos de ley, no procede conocimiento de proyecto alguno por encontrarse los mismos en su comisión o pospuestos, correspondencia, ya se ha entregado la correspondencia, proposiciones varias no hay. Al no haber más asuntos que tratar y hacer las 14:32, se levanta la sesión. Buenas tardes. En realidad queremos estar muy satisfechos por el logro alcanzado en la tarde de hoy, debido a que el careo fue como muy a favor del fondo, en vista de que se dejó muy en claro que el fondo es una institución que vela por el bienestar de los trabajadores, y el derecho que tienen para dar los réditos es para el bien de todos y todas. Entonces nada más esperamos la pronta respuesta por parte de la subcomisión, y ojalá sea exitosa para todos. Bueno, me encuentro muy satisfecha realmente con el careo que tuvimos ahorita en la Asamblea Legislativa. Considero que el fondo luchó por lo justo. Somos muy a favor del fondo y consideramos que todas las organizaciones tienen la oportunidad de administrar nuestra cesantía, y nosotros como trabajadores de la Universidad Nacional tenemos el derecho a elegir quién tiene nuestra cesantía. Y lástima que la SOUNA no fue exclusivamente a ver sobre los intereses de la cesantía, sino a decir que el fondo es un sindicato. Qué lástima, pero vamos a favor del fondo y siento que eso lo vamos a ganar. Siento muy orgulloso del fondo, porque sé que a lo largo de la historia del fondo, que es una institución muy emblemática, muchos trabajadores, incluso su servidor, nos hemos visto muy realmente beneficiados, ¿verdad? Con una, ¿cómo se llama? Con la facilidad de los préstamos y que uno como trabajador necesita. Entonces yo me siento satisfecho. Ahora lo que queda es que quede plasmado en toda la institución que en realidad el fondo lo que busca es el beneficio para cada uno de nosotros los trabajadores, y ver los resultados ya de la finiquito de la Asamblea Legislativa, que por dicha todo fue muy bien, fue a nuestro favor. Y un aplauso a la Asamblea y a todos nosotros que participamos ahí, y a toda la comunidad universitaria.